Recibo en este momento al doctor Jorge Trasloceros, de México, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinador de posgrado de Historia de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Tulane, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. El doctor Trasloceros se dedica a investigar la historia del México virreinal en sus vertientes judicial, jurídica, eclesiástica e institucional. Recientemente, el doctor Trasloceros se ha interesado en el tema de lo que él denomina las voces letradas de la tradición guadalupana en la historia de México, asunto sobre el que versa su participación en este congreso. Bienvenido. Buenas tardes. Me tomo la libertad de hablar desde aquí, sí, con esto las distancias, mejor. Bueno, antes que nada, estoy inmensamente agradecido a través del doctor Rocha con todo el mundo, y así nos ahorramos, sí. Pues la verdad veo caras conocidas, gente que quiero mucho, y si me pongo a enumerar se me va a ir mi media hora. Entonces, un abrazo para todos, de veras una enorme gratitud, y a través de este hallazgo tan sorprendente de un hombre como Ramón Navajo, ¿verdad? De repente un día me habla el doctor Cortés y que hay un loco en Nueva York que quiere hacer quién sabe qué tantas cosas. Dije, ha de ser nada más por decir, y no, sí, efectivamente, de esas locuras quijotescas que uno quisiera encontrarse todos los días, pero que se encuentra uno muy pocas veces en la vida, Ramón. De veras, un honor. Bien, lo que yo quiero hacer con esta charla, con esta ponencia, es ubicar los momentos de la tradición. Estábamos oyendo una muy interesante ponencia del doctor Cortés sobre el entorno de Sigüenza y Góngora. Escuchamos este trabajo detectivesco del doctor Rocha sobre cómo llega un manuscrito a un lugar. Hay mucho que hacer. Yo los invito a una reflexión para organizar, tener un mapa de organización de las muchas cosas que se van a discutir aquí. Y por eso voy a hablarles de la tradición letrada guadalupana en la historia de México. Voy a meter énfasis al siglo XX, ¿sí? Que es normalmente el más polémico. Si nosotros tuviéramos que periodizar en las etapas del culto guadalupano, yo la dividiría de la siguiente manera. Tenemos un pleito original, 1555, del cual ya se ha hecho referencia. Tenemos un enigmático siglo XVI, de 1531 a 1648. Tenemos este periodo devocional expansivo durante la primavera indiana de 1648 a 1749, del cual nos estaba hablando precisamente el doctor Cortés. Tenemos un triunfante siglo ilustrado, 1749-1821, luego este extenso siglo de la Pasión guadalupana, que es la construcción de México entre 1821 y 1895, y luego la irrupción de los debates académicos, que es lo que domina en nuestro tiempo. Solamente me refiero a la tradición letrada, nada más a la letrada y solamente a la de letrada, y ahorita explico a qué me refiero. Bien, antes de hacer un recuento rápido de esto, quiero dejar en claro dos cosas. Primero, cuando hablamos de religión, estamos en el campo de la tradición. Religión y tradición son, de hecho, un binomio inseparable. La religión, dirían los clásicos de la sociología, nace de la distinción entre lo sagrado y lo profano.
de lo cual se derivan formas de vida y organización que suelen conformar instituciones que entre los cristianos se llaman iglesias o congregaciones, o iglesias y congregaciones. La fuerza de una religión está en su capacidad de proponer y generar cultura. Por igual, a lo largo del tiempo, como en coyunturas específicas. Es decir, esta capacidad de propuesta cultural diacrónica y sincrónica les lleva a conformar tradiciones de muy larga duración, tan larga como la historia misma de la humanidad. Quiero decir con esto que la tradición religiosa, si es auténtica y no simple moda pasajera, siempre es nueva, precisamente porque nutre su vida de las profundas raíces que hunden la historia. También porque se conforma de muy diversas manifestaciones que en esta ponencia llamamos voces, las cuales no necesariamente dicen lo mismo ni piensan lo mismo. Por lo tanto, nada hay más ajeno a una tradición que la univocidad. Cuando queremos reducir la tradición a una sola voz, traicionamos esa tradición y no la estamos entendiendo. Una tradición es como una sinfonía donde participan distintos instrumentos generando diversos sonidos. Una tradición es unidad en la diversidad, en donde la diversidad de voces no es un accidente, sino la condición misma de la existencia de una tradición. Bien, esto que decimos de tradición y religión lo verificamos en este fenómeno religioso que es el culto a la Virgen de Guadalupe, una tradición que hunde profundas raíces en el mundo católico hispano-medieval e indígena mesoamericano, compuesta por muchas voces que se han enriquecido y diversificado desde hace 500 años, y cuyo núcleo es el Nican Mopogua, de estas voces letradas. Bien, rápidamente, en este recuento que estamos haciendo, podemos ubicar en esta tradición, estas voces letradas de la tradición. No voy a hablar de música, pintura, devociones populares, peregrinaciones, etcétera, 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 etcétera. Únicamente en la tradición letrada encontramos un pleito original. En 1554 arriba la Nueva España, el segundo arzobispo de México, primero que realmente cumple funciones como tal, Fray Alonso de Montúfar, cuyas principales características fueron su enorme celo apostólico y su pasión por el derecho. Era un gran jurista y había sido inquisidor. Al poco tiempo de llegar se entera de un culto creciente a una nueva advocación mariana de nombre Guadalupe, muy popular entre los indios. Se enteró que se le atribuía un origen milagroso y llamó a profundizar y consolidar el culto por igual entre los indios como entre los españoles. Su intento encontró fuertes resistencias por parte del provincial de los franciscanos, Fray Francisco de Bustamante. Más que un pleito teológico, que no lo fue, se trató de un conflicto entre jurisdicciones eclesiásticas que no detallaremos en este momento. ¿Sí? Bien, mientras los grandes hombres del poder se agarraban a cachetadas, en la cumbre del Olimpo por Guadalupe, un grupo de indígenas alumnos del Colegio Santa Cruz de Tlatelolco, Instituto de Estudios Superiores para los Indios, dirigido por los franciscanos, de manera discreta escriben un documento conocido como Nican Mopogua, que con el tiempo se convertiría en el texto más importante de las Marifanías del Tepeyac. Más adelante volveré sobre esto. Entonces, ¿por qué es el pleito fundacional? Porque en 1555 aparecen 3 voces originarias en la tradición guadalupana. A ver, quiero ser claro, no estoy diciendo que es el origen del culto. Estoy diciendo que es el pleito original de la tradición letrada, es donde encontramos gentes intelectuales escribiendo al respecto. ¿Ok? Las 3 voces originarias en la tradición guadalupana son los antiaparicionistas dispuestos a negar con todo. Los aparicionistas celosos siempre dispuestos al combate. Y otra voz más serena, de tradición indocristiana que acabará por marcar la tradición en la larga duración, una voz que no combate, casi no debate, simplemente propone, se mueve y se deja sentir.
Estamos muy lejos de una historia de buenos y malos. Las tres voces han estado presentes a lo largo de la historia y sin ellas la tradición, sobre todo la letrada que aquí nos ocupa, sería incomprensible. Sí, el antiaparicionismo es una voz de estas tradiciones y ha cumplido su función. ¿Sí? Si no, les recuerdo a San Pablo, pero no me voy a meter en eso. Bien, sí, en el siglo XVI lo que encontramos es un culto en expansión. Hay evidencia documental, indudablemente, hay sobre todo testimonios de muy diversa índole. El doctor Rocha los ha publicado, muchos de ellos, están los estudios de Javier Nogués. Es decir, la evidencia es abrumadora sobre la existencia de esta tradición en el siglo XVI, es lo importante. Viene el siglo XVII, que es mucho más estudiado. Es la época de la primavera indiana, de la cual nos estaba hablando el doctor Cortés. Hay una serie ya de intelectuales de tradición indocristiana, criollos la mayoría de ellos, Miguel Sánchez, Luis Lazo de la Vega, Carlos Sigüenza y Góngora, Becerra y Tango, Francisco de Florencia, ¿sí?, que escriben de manera devocional en torno a las Mariofanías del Tepeyac. Quiero insistir en qué tienen de común ellos, porque van forjando las voces de esta tradición. ¿Qué tienen en común? Primero, todos son textos de carácter devocional y como tales deben ser considerados. Son obras inspiradas por el entusiasmo y la fe, acaso con reflexiones históricas. La fe siempre se acompaña de esto, ¿sí?, teológicas, por supuesto, y mariológicas muy interesantes y muy fundadas, pero no son ni tienen la intención de ser tratados de historia, como tampoco tienen la intención de ser tratados de teología. ¿Acaso Miguel Sánchez? Pero de eso nos hablará el doctor Guillermo Hurtado cuando le toque su turno. Segundo, descansan sobre el sustrato común de la devoción indígena, usando la tradición oral y escrita existente desde el siglo XVI, de manera muy especial en Nicanmopogua, más los relatos de los milagros elaborados por el ex colegial de Santa Cruz de Tlatelolco, el indio don Francisco de Alvistilxóchitl, y las relaciones orales de 1666, que fueron las primeras averiguaciones de índole judicial sobre el origen de las Mariofanías del Tepeyac. Tercero, la asociación, y esto es importantísimo, la asociación de la Virgen de Guadalupe con la Inmaculada Concepción, un culto muy caro a la tradición religiosa hispana y que a partir de 1618 fue elevado a oficial dentro de la monarquía. Se afirma, pues, que la Virgen de Guadalupe es la concebida sin pecado original que elimina al dragón del demonio. Esta asociación es maravillosa y es obra de Miguel Sánchez. La Inmaculada Virgen de Guadalupe es por sobre cualquier atributo, madre de todos los habitantes de la Nueva España, identificados en la persona del neófito San Juan Diego, el vidente a quien se apareciera la Virgen en 1531. Esto es básicamente, entre otras cosas, lo que nos dice este siglo de la primavera indiana. En suma, lo que están haciendo es proponiendo una filosofía de la historia para la Nueva España. Una realidad que dan en llamar México. Guadalupe es la más clara manifestación de la primavera mexicana, también la primavera mexicana, que hace del pueblo indiano significa todas las Indias occidentales, el elegido de Dios para crear una nueva cristiandad. Nada más eso. Es una maravilla. Bueno, ahora, durante este largo siglo de la primavera indiana, el culto se irradia desde la Ciudad de México a diversos lugares de la Nueva España. Algo que me interesa resaltar en este momento. Es necesario hacer notar que los intelectuales y los académicos, como los aquí mencionados y los aquí presentes, no creamos tradiciones. En todo caso, nos sumamos a la devoción. Ellos se sumaron a la devoción y trataron de explicarla, la reforzaron, la interpretaron, e incluso la enriquecieron con sesudas reflexiones, pero no son sus causantes. Esto va a ser muy importante para entender ciertos debates. Bien, el siglo XVIII ya se ha hablado muy bien, por eso no voy a insistir. La labor de Lorenzo Boturini, lo característico del siglo ilustrado es
la racionalidad en el análisis documental. El siglo anterior, la primavera indiana, no hizo un análisis crítico de la documentación porque no le interesaba. El siglo ilustrado sí lo va a hacer. Quiere documentos racionalmente criticados para sustentar las devociones y las tradiciones. Ese era el esfuerzo de Boturini, gracias al cual hoy tenemos de entrada la copia, ¿no? De entrada, y muchísimas cosas más. Pero no él es el único, está Cayetano Cabrera y Quintero, Eguiara Yeguren, etc. Estos intelectuales, llevo 10 minutos, 12 minutos, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos con el tiempo. Bien, a la tradición del siglo XVII se agregan una serie de estudios cuya característica será buscar la documentación que sustenta la tradición, ¿sí? Y Boturini en esto fue magnífico y por grillas políticas, se lo grillaron bien gacho, eso es México, nunca sucede, ¿sí? Se lo grillan gachísimo y por eso no logra tener éxito su proyecto, pero bueno, de lo que dan fe estos hombres, Boturini y todos los demás, es de una tradición centenaria, reconocen su origen en el siglo XVI, le otorgan a los indios la paternidad de la tradición, pues en ellos se obra la conversión y la misericordia de Dios. Y ellos reafirman, por Guadalupe se manifiesta la fidelidad de México a la religión y por ella se está libre de la apostasía en la Nueva España. Ella es el escudo protector, como diría Cabrera y Quintero, el escudo de armas de México. Pero la Ilustración trae consigo otra voz, ¿sí? La inquietud crítica ilustrada produce a su vez una corriente contraria no propiamente a la devoción, y esto hay que entenderlo muy bien, sino a su milagroso origen. Y este es precisamente Juan Bautista Muñoz, quien fuera cartógrafo mayor de Indias y su cronista en 1700 y su cronista. En 1794 escribe una famosa obra en donde afirma de manera sistemática la tesis antiaparicionista. Y esta memoria es lo que se conoce como el argumento del silencio. Es decir, no hay documentación en el siglo XVI para probar que haya sido un milagro. Es más fuerte entonces, dicen, ni para probar la devoción, lo cual muy propio de la gente ilustrada, pensaban que solo lo escrito funda tradición. No, eso no, pero bueno. También en 1794 tenemos a nuestro inefable fraile dominico, Fray Servando Teresa de Mier, que se avienta una tesis maravillosa pero fumadísima, ¿sí? Siguiendo al licenciado Borunda, mezclando mil cosas, hablando que en realidad la tilma de Guadalupe era la tilma de Santo Tomás cuando vino a evangelizar a los indios. Pues es Fray Servando, a él le perdonamos todo, no es ningún problema. Finalmente se acaba montando en la tesis de Muñoz. Ahora, aquí también en 1794 aparece una voz que será decisiva en la tradición ilustrada. Es quien le contesta a Fray Servando su locura, que es ni más ni menos que el canónigo de la Catedral de México, José Patricio Fernández de Uribe, quien plantea como ilustrado católico y crítico que era la tesis que terminara por ser dominante. El objeto de estudio al abordar la naturaleza e historia de cualquier culto, incluido el del Tepeyac, es la tradición. Está fijando un criterio historiográfico fundamental. El objeto de estudio es la tradición. Fernández sienta las bases para resolver el problema de fondo de las mariofanías del Tepeyac y fija igualmente el objeto de estudio de una historiografía propiamente dicha que hace de la crítica documental su método de trabajo. Sin embargo, tardaría un siglo en germinar esta semilla, pero estaba muy claro, Fernández lo tenía muy claro. Bien, el siglo XIX lo conocemos un poco mejor, es el gran siglo guadalupano, tiene dos momentos muy importantes. Primero, el intento de construcción de un Estado confesional, una república confesional, una república católica, liberal. Sabemos que no prospera. El debate aparicionista, antiaparicionista se vuelve muy político por lo mismo, ¿sí? Es decir, destruir el fundamento guadalupano era destruir la nación mexicana, es un asunto ahí bastante especial.
Pero todos coinciden, tiros y troyanos, en que la Virgen de Guadalupe es la madre de la nación mexicana. Viene la reforma liberal, se crea el Estado. Por cierto, la reforma liberal es desde Iturbide, pero bueno, llamaremos la reforma liberal a la Revolución de los 3 años, crea un Estado laico y en consecuencia el discurso oficial buscará los sustentos de la identidad de la nación en algo que no sea la religión. Aquí se independiza la tradición guadalupana de los cultos cívicos oficiales del Estado mexicano. Y contra lo que pudiera esperarse, esto le da muchísimo impulso a la tradición. ¿Sí? Desprotegida de la protección del Estado, gana muchísima fuerza. El tópico guadalupano va a seguir inquietando mucho a la élite intelectual mexicana. Y de repente, en el último tercio del siglo, otro debate. Una voz disruptiva suena en la tradición letrada, solo que de manera totalmente involuntaria. El arzobispo de México, don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, pide un balance de la documentación conocida en torno al del milagro al erudito historiopositivista de la Iglesia, don Joaquín García de Casbalceta. En carta privada al arzobispo, escrita en latín y fechada en octubre de 1883, sostiene el argumento del silencio por lo que toca la documentación en torno a 1531. No obstante, deja ver con claridad que desde su fe no tenía ninguna duda del milagro y que la tradición se remontaba al siglo XVI. Escrita sin la mínima intención de que fuera publicada, su carta es sacada a la luz pública en 1883 por uno de sus detractores. Todo parece indicar que se trata del canónigo de la Basílica de Guadalupe, don Vicente de P. Andrade. El resultado de esto fue un gran debate en beneficio de la tradición y el culto. Me atrevo a decir, y lo señalo con toda firmeza, que el estudio de Casbalceta fue elaborado con un profesionalismo pocas veces visto en su tiempo y que fue de gran provecho al estudio de la tradición guadalupana. Me atrevo a decir que fue el detonador de la historiografía moderna del culto a la Virgen de Guadalupe. Por lo mismo, cedo a la tentación de recordar que persiste un juicio negativo e injusto en contra de don Joaquín García Casbalceta dentro de nuestra amada Iglesia. Prejuicio que es imperativo que termine de una vez por todas. Lo cierto es que don Joaquín es, por propio derecho, el padre de la historiografía mexicana sobre la Iglesia, como también es cierto que fue un católico y un científico ejemplar. A un hombre que merecería los mayores reconocimientos se le ha lanzado al foso del silencio, y esto es profundamente injusto. Ahora, entre los grandes aportes que hizo la carta de García Casbalceta fue poner en contacto la herencia ilustrada y su hambre de conocimiento con el positivismo y su capacidad crítica y metodológica, con su capacidad para realizar la crítica de documentos. En otras palabras, a don Joaquín se le debe que el planteamiento de Fernández de Uribe haya tomado impulso y que en el siglo XX la tradición se haya vuelto el verdadero objeto de estudio más allá de los dimes y diretes entre élites eclesiásticas y políticas, como frente al debate entre antiaparicionistas y aparicionistas. Por ahí quedan como ejemplos principales la obra del pontífice del liberalismo Ignacio Manuel Altamirano, publicada en 1884, quien realiza el primer estudio integral de la tradición letrada del guadalupanismo y que hasta nuestros días es el camino a seguir por todo estudio similar. También hay que mencionar a don Fortino Hipólito Vera, primer obispo de Cuernavaca, quien más o menos en 1891 realiza la primera gran colección documental de la tradición guadalupana. Ambas obras del todo complementarias, convergentes y esenciales para cualquier estudioso del fenómeno guadalupano. Es decir, gracias a Casbalceta se dispara el estudio y la búsqueda de fuentes. Y ya Hipólito Vera, Altamirano y hoy en día la abundancia es total. Es decir, provocó que de eso se trataba. Es decir, queriéndole hacer un mal Vicente de P. Andrade, Vicente Polo Andrade, pues acabó haciéndole un bien, francamente. Bueno, entre tanto el culto crece, se desarrolla, la Virgen se corona. ¿Qué pasa en el siglo XX?
Bien, ¿qué pasa en el siglo XX? En 1910, las fiestas oficiales por el centenario de la independencia son presididas por el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que enarbolaba don Miguel Hidalgo y Costilla. Viene la revolución, la resistencia, la persecución religiosa. Esto hace crecer el culto a la Virgen de Guadalupe, obviamente, ayudado por el baboso de Luis N. Morones, quien en 1900, por un hombre, por un político de su tiempo, sí, llamado Luis N. Morones, quien en 1921, invitado por su propia soberbia, no tuvo empacho en mandar a un dinamitero a la basílica a destruir el ayate de la Virgen de Guadalupe. El atentado fue un fracaso, lo que a su vez fue interpretado como un signo de protección de la Virgen a su pueblo. O sea, no se anden metiendo donde no deben, pues. Aquí lo importante es lo siguiente. La herencia de García Balceta, Altamirano y Fortunio Hipólito Vera se empieza a dejar sentir. Podemos diferenciar en principio a los académicos de raigambre católica de los laicos sin intención confesional. Veamos lo propio y convergente de estos. ¿Qué es lo que va a pasar en el siglo XX? Los estudios en torno a la tradición guadalupana entran a la universidad. Se vuelven altamente profesionales y es una revolución. Bien, nace el Centro de Estudios Guadalupanos, una serie de instituciones que conocemos, ¿no? Instituciones de alta calidad académica, y el objeto de estudio sobre la tradición y el milagro será visto a través de la tradición, que es lo que pedía Fernández de Uribe 100 años atrás, más de 100 años atrás, en 1794. Entre otros tópicos, los estudios abocarán al análisis de los documentos, que ya puede ser llamado fundacional, que es el Nican Mopogua, y la consecuencia es clara. La evidencia de la tradición tiene sustento y es admisible para todos. Entre muchos historiadores podemos mencionar a Mariano Cuevas, Primo Feliciano Velázquez, Antonio de Pompa y Pompa, Jesús García Gutiérrez, Bravo Ugarte, Javier Escalada, Lauro López Beltrán, José Luis Guerrero, Eduardo Chávez, pero sobre todo don Ángel María Garibay. En el siglo XX, decíamos, también ingresa a las universidades el estudio en torno a la Virgen de Guadalupe, más allá de las fronteras de la Iglesia Católica. Y todos hacen gala de un gran oficio de historiar, para el cual ni la fe estorba ni el racionalismo sobra. Y entonces tenemos otra vez, todo se vuelve a sentar en el Nican Mopogua. Tenemos grandes estudios sobre la tradición guadalupana en distintos momentos, en distintas manifestaciones. Podemos mencionar a Francisco de la Maza, Ernst J. Burrus, Ernesto de la Torre Villar, Jacques Lafay, Edmundo Gorman, William Taylor, Alicia Mayer, Javier Nogués, Miguel León Portilla, Francisco Miranda, Jaime Cuadrello, Iván Escamilla, David Brennan, Guillermo Hurtado, Richard Nebel, Clodomiro Siller, Arturo Rocha, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es importante señalar que no se trata de dos grupos de académicos confrontados. La frontera entre lo católico y no católico se diluye afortunadamente porque se está estudiando una tradición. ¿Sí? Existe comunicación constante entre todos estos historiadores y se va formando, ¿sí?, un discurso muy interesante. Ahora, ¿cuál es la constante entre esto? Se diferencian por aquello que les inspira, pero muy por encima de diferencias ideológicas y debates religiosos, el profesionalismo y las buenas maneras de historiar, en la mayoría de ellos, queda fuera de toda duda. Voy concluyendo. ¿En qué coincide? La mayoría de los historiadores consideran que en el origen de la tradición se escucha la voz de los indios. Puede ser un fenómeno sincrético, puede ser un milagro, puede ser una clara manifestación indocristiana. Es una voz original a la cual se suman otras más de criollos y españoles, de manera especial la del arzobispo Fray Alonso de Montúfar, quien le da un impulso decisivo. Coinciden asimismo en que el suceso documento más importante de la tradición es el Nican Mopogua. Segundo, afirman que en el siglo XVII y XVIII la intelectualidad de la Nueva España toma el liderazgo de la tradición, la hace propia y la difunde por el virreinato entre diversos sectores sociales.
Estos letrados le dan tono, color, le imprimen carácter, orientan el talante religioso de la devoción. No la crean, la interpretan, la reproponen. Tercero, en la Guerra de Independencia y posteriormente en la construcción del Estado Nacional, la Virgen es elevada a símbolo nacional por un Estado confesional y después apoyada y desarrollada por el pueblo mexicano, que se identifica con la Virgen como su símbolo, es el estandarte de la libertad, la identidad y la independencia, porque ella es la Madre de México. Esto es afirmaciones de académicos, ¿ok? Cuarto, en el siglo XX se asume como uno de los símbolos culturales de mayor importancia para la identidad mexicana y se proyecta a toda América Latina y Estados Unidos. Todos coinciden en que el Nican Mopohua es el documento fundacional. Y concluyo con unas pequeñas palabras, puesto que gira nuestro Congreso en torno al Nican Mopohua. No es exagerado afirmar que uno de los aportes más significativos del siglo XX es el estudio sistemático al cual ha sido sometido el Nican Mopohua. Ha quedado muy claro que se trata del documento más completo sobre la Mariofanía del Tepeyac por su calidad literaria y profundidad teológica. La copia más antigua, conocida, y ya estoy, este es lo que voy a quitar de mi ponencia. Es decir, hay fragmentos, hay todo, se encuentra en la de Nueva York, pero eso dejaremos que hablen los que han dedicado el estudio. Es pues el documento fundacional. El Nican Mopohua, fíjense bien, fíjense en esto, ha sido estudiado desde los más diversos puntos de vista: lingüístico y gramatical, paleográfico, semántico, teológico, mariológico, dentro de los contextos nahuas cristianos, políticos, educativos y culturales que explican su existencia. Ha sido sometido a la crítica de los nahuatlatos del más alto calibre. Por citar a los más relevantes, don Primo Feliciano Velázquez, que lo traduce en 1929 y cuya versión es la más conocida hoy en día, pasando por don Ángel María Garibay, quien logró fijar su filiación con los indios sabios del Colegio Santa Luz de Tlatelolco en el siglo XVI, hasta el más reciente estudio de Miguel León Portilla, quien utilizó extensivamente la copia de la Biblioteca Pública de Nueva York, lo que nos va a publicar esta magnífica obra de arte y todo lo que se está diciendo en este congreso. Es decir, así es un texto multiestudiado desde distintas perspectivas y disciplinas. Así, la crítica ha podido establecer que se trata de un producto representativo de la manifestación cultural indocristiana propia de mediados del siglo XVI, elaborada por los indios del Colegio Santa Cruz de Tlatelolco, verosímilmente realizado por Antonio Valeriano en colaboración con algunos de sus colegas. ¿Qué estoy diciendo? La existencia de una copia de un documento no es, a eso no se reduce una tradición, que ese es el error metodológico que cometió y siguen cometiendo el grupo Stafford Poole. Si no es un problema ideológico, es un problema de método, porque están reduciendo la existencia de una tradición únicamente a la voz letrada y además dejan fuera todos los estudios que ha habido sobre el Nican Mopohua para afirmar una sola cosa. Es un error de método fundamentalmente. Y esto, pues entre historiadores, tiene sus problemas. Bien, concluyo. No sería extraño que su composición del Nican Mopohua derivara de diversas versiones orales que fueron reunidas en una sola narración y texto en Tlatelolco. Los testimonios documentales con que contamos sugieren que tal afirmación tiene altas probabilidades de constatación, como en su momento planteara con sólido fundamento el mismo Ricardo, el mismo Javier. En este sentido, el Nican Mopohua seguiría la lógica de composición de otros textos de carácter religioso a lo largo de la historia. Los estudios de James Dunn sobre la elaboración de los textos religiosos, principalmente los evangelios sinópticos, a partir de tradiciones orales, deben llamar nuestra atención. Y si hay todavía mucho que decir de Nican Mopohua. Una vez que la naturaleza del texto se ha esclarecido, lo que ahora está a debate son sus posibles interpretaciones. La tradición tiene mucho que decir. Es muy deseable que el debate en torno a la tradición y el Nican Mopohua se extienda, para empezar, por lo menos otros 500 años, pues son la fuente que nutre la tradición.
No podemos olvidar que centrar el estudio del guadalupanismo en la tradición como tal y esclarecer la naturaleza del Incan Mopogua son dos aportes inestimables de la historiografía académica del siglo XX y del siglo XXI al estudio de la historia del culto a la Virgen de Guadalupe, y la obra que nos ha permitido desarrollar Ramón es fundacional en lo que va a suceder en el siglo XXI. Muchas gracias.